bueno, pues vamos a hablar del padre, ¿eh? En este año tan bonito de San José, vamos a hablar del padre, ¿no? Hace un par de años recibimos en Secretariado de Familia y Vida un libro muy bonito que se llama La Revolución del Padre, que nos regalaban y nos enviaban desde la Universidad Pontificia de Comillas. Y bueno, pues nos sorprendió, nos gustó. Y cuando diseñamos este año el qué queríamos ofrecer desde el punto de vista formativo, pensamos en acudir a Fernando Vidal, que es el autor de este libro, y enseguida Fernando se puso a nuestra disposición. Bueno, la verdad es que fue una actitud maravillosa y podemos contar esta mañana hoy con él desde allí, desde Madrid, pero junto a nosotros en comunión. Fernando Vidal es profesor de Sociología, es director de la Cátedra Amoris Laetitia del Instituto Universitario de la Familia en la Universidad Pontificia de Comillas. Luego, además, es miembro del Observatorio de la Familia de la Santa Sede y es director de la plataforma Jesuitas Familia. Cada día revisa la realidad de la familia en la web Informe Familia y Vida y cada semana podemos leer y ver su columna en Vida Nueva. Ha escrito diferentes libros y en concreto sobre el tema del padre, este que os comentaba antes, La Revolución del Padre y El Día del Padre. Yo creo que hoy es una oportunidad para todos el poder escucharle y desde aquí darle las gracias por su participación. Muchísimas gracias, Fernando, bienvenido y adelante. Pues muchísimas gracias a vosotros y un gran saludo tan cerca como Madrid, pero tan lejos, ¿no? Por estos distanciamientos que tenemos. Y sin embargo es cierto que en esta nueva realidad es muy fácil sentirnos cerca y sentirnos que estamos hablando de casa a casa. Estoy en mi hogar, no en la oficina donde normalmente suelo trabajar y por lo tanto hay algo de intimidad en lo que nos contamos. No es simplemente conferencias, sino al final es poner en conexión un hogar desde el que se habla y un hogar desde el que se recibe. La reflexión sobre paternidad que se propone hoy es muy conveniente. No solo porque estemos cercanos ya a la fecha de celebración de San José, del Día del Padre, sino porque realmente en nuestro mundo se está produciendo una gran encrucijada en donde por una parte se produce y se genera una masculinidad más tierna, más comprometida, mucho más equitativa, pero por otra parte también hay una masculinidad que sigue líneas mucho más utilitarias, incluso predatorias en la relación con las mujeres, incluso violentas, como estamos padeciendo numerosas veces, demasiadas veces en nuestro país. Por lo tanto, en esa encrucijada es donde nos situamos, ¿no? En la necesidad de tomar una dirección, en la necesidad de impulsar a la humanidad, a media humanidad, en una dirección y, a fin de cuentas, a toda la humanidad. Por eso es muy relevante el que Amoris Laetitia en el 2016, hace 5 años, optara e impulsara y nos aclarara y también descubriera, profundizara en la identidad del padre, ¿no? Eso ha sido reforzado y expandido por una carta apostólica publicada este mismo 2020, a final del 2020, a principios de diciembre, que se llama Patris Corde, una carta apostólica del Papa Francisco, donde profundiza en la idea de San José, ¿no? y en qué nos dice San José para hoy. Sobre todo despliega 10 características fundamentales que veréis que ya no solamente son de San José, sino que son proféticas para nuestro tiempo, que nos impulsan a seguir ahondando en lo que es la paternidad. La primera, que era un hombre entregado, un hombre potenciador de María, una persona que no ejerció el poder masculino de una forma inequitativa, ¿no? Sino que realmente se sintió igual a su mujer, en una situación en la cual él estaba desconcertado. En segundo lugar, era equitativo, efectivamente. Él todo el tiempo promovió la misión de María. Entendió que María tenía una misión histórica, una misión trascendente, y vivió a favor de ella, potenciándola, desarrollándola, dándole todas las posibilidades que ella se merecía por derechos. En tercer lugar, un hombre cuidador y laborioso, ¿no? Y de esos cuidados primarios, recuerdo que el Bosco lo pinta limpiando los pañales al fondo, al final del cuadro. Ese José atento a cómo está la cama, atento a si tienen de beber, si tienen de comer, a los animales, bueno, ese cuidador primario que tanto queremos incorporar a la paternidad del siglo XXI.
un hombre disponible. Siempre acaban las intervenciones, dice el Papa en Patris Corde, diciendo se levantó y fue a... Es decir, siempre estaba atento, disponible, considerado. En quinto lugar, un hombre tierno, un hombre que tenía lugar para la ternura. Y esa misma representación de San José, con ese cayado, con unas flores, ese cayado que florece, lo que nos habla es precisamente de esa figura del padre, ¿no? De esa figura que en ese momento económicamente, culturalmente, bebía del patriarcalismo y que sin embargo florece, ¿no? Ese elemento de florecer, la propia imagen, la propia iconografía de San José durante la historia, es una iconografía de un hombre suave, amable, tierno. En sexto lugar, un hombre humilde, dice Papa Francisco, un hombre en la sombra. No necesitaba estar poniéndose en primer lugar, no era arrogante, no era dominante, no sentía que tuviera poder, sino que él vivía entregado y entregado humildemente. Se dice de él que no tiene ni una sola línea dentro de los evangelios canónicos, y es verdad. Un hombre acogedor, continuamente acogiendo a los que vinieron al portal, acogiendo, por supuesto, a su familia. Un hombre también amante. Todo el tiempo nos lo encontramos en esa posición de amor, amante de María, amante de su hijo. En noveno lugar, un hombre valiente y contracultural, que pese a las reglas que había, a la situación de María, se atrevió continuamente, que pese a la persecución de Herodes, él continuamente siguió comprometido y escapó de Belén. Y un hombre confiado finalmente, un hombre que confía extraordinariamente en su prometida, en María, un hombre que confió toda la vida en Jesús, incluso sin comprender a veces muchas cosas. Estas 10 características no son cerradas, sino que en Patris Corde nos cuenta más cosas y yo realmente os animo a una lectura atenta y profunda, porque es verdad que este dibujo, esta opción, este modelo de San José es tremendamente actual. Desde la cátedra Amoris Laetitia de la Universidad de Comillas hemos investigado sobre la familia en general, pero especialmente nos hemos centrado en la paternidad. Y hoy quería compartir algunos de los resultados de nuestras investigaciones y de nuestras reflexiones a través de estos libros que amablemente citaba Elena, ¿no? Bueno, es verdad que el primer libro lo titulamos La Revolución del Padre, ¿no? Porque realmente es una revolución en varios sentidos. Es una revolución porque cuando tú eres padre te revoluciona la vida, te revoluciona totalmente hasta las entrañas. Es cierto que es una revolución porque originalmente en el comienzo de la humanidad la figura del padre supuso una complejidad de la sociabilidad que dio lugar a nuestro crecimiento cerebral y por tanto a la aparición del hombre. Es decir, el padre fue crucial en la revolución de la hominización. Y también es una revolución porque nos encontramos hoy en día ante una revolución en ese modelo de paternidad. Claro, tenemos que constatar que la experiencia sobre paternidad en las últimas décadas, desde en el último siglo y medio, siglo XX y mitad del siglo XIX, está caracterizada por una polémica, ¿no? La polémica de sentir al padre distante, muy dividido en la ideología de las dos esferas, con papeles de sexo excesivamente marcados, un padre que se acercaba un padre que ejercía autoritarismo, un padre que no estaba en el hogar, un padre desemocionalizado en gran parte, un padre que cumple esas características que hoy criticamos tanto al patriarcalismo, ¿no? Y que llevó al subyugamiento de la mujer, al subyugamiento de los hijos, a romper las lógicas familiares. Pero claro, ¿fue siempre así? ¿Fue siempre así? ¿O realmente existe otro modelo de paternidad en la historia? Porque no tendría sentido decir que ha sido así hasta este momento, o que ha sido así hasta hace 20 años y antes en la historia era absolutamente diferente, tenía ese modelo de padre distante, ¿no? De padre más duro. Cuando nos metimos a investigar a fondo cuál había sido la biografía de la paternidad a lo largo de la historia, descubrimos una discontinuidad extraordinaria y se centra en 1830. Antes de 1830, los padres no solo no se correspondían con esa imagen que hemos establecido del padre patriarcalista, sino que por el contrario tenía varias características que le llevaban a acercarse bastante al padre que nosotros pretendemos ser,
a ese padre de corazón, ¿no? Ese padre de corazón de Patris Corde, el padre de corazón. Ese modelo del padre de corazón se acercaba bastante a lo que pasaba antes de 1830. Fijaos, solamente resalto 5 rasgos, ¿no? En primer lugar, era un padre presente en el hogar. Frente a ese padre distante que se decía que no estaba en el hogar, que era distante de los hijos, que no tenía presencia, era un padre que continuamente vivía en el hogar porque el lugar doméstico y el lugar laboral coincidían, eran el mismo sitio. Por lo tanto, era un padre continuamente presente. En segundo lugar, era un padre con funciones mucho más móviles, mucho más dinámicas en la división del trabajo con su mujer. Es decir, no había esa fijación de papeles tan cerrados donde la mujer estaba consagrada al hogar y el marido estaba fuera, como veremos, ¿no? Sino que los papeles eran más intercambiables. Por lo tanto, había más equidad. En tercer lugar, la relación con los hijos era mucho más cooperativa. Uno no estaba simplemente dominando a los hijos, sino que estaba intentando que los hijos fueran más que él. ¿Para qué? Para que pudieran también atenderles cuando fueran mayores. Por lo tanto, el padre potenciaba continuamente a los hijos para que crecieran, para que gestionaran mejor, para que les superaran en todos los órdenes. En cuarto lugar, era un padre mucho más comprometido con la educación. Especialmente en el norte de Europa, la Reforma llevó a que los cristianos leyeran la Biblia y establecieran una relación personal con Dios a través de la lectura de la palabra. Y eso inducía a que se enseñara muy pronto a los niños a leer. Y el padre estaba extraordinariamente comprometido en ese aprendizaje de los niños. Por lo tanto, un padre educador. En quinto lugar, por resaltar una cuestión también llamativa, era un padre tremendamente sentimental. Los estudios de epistolarios, es decir, de colecciones de cartas, que sobre todo se ha hecho en el mundo anglosajón y norte de Europa, sobre cartas que los padres intercambiaban con sus hijos y con otros familiares, nos muestran padres tremendamente tiernos, intensamente emocionales, muy comprometidos de corazón con sus hijos. Por lo tanto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue posible que se pasara de este modelo de paternidad a otro modelo de paternidad tan distante? Bueno, pues lo que ocurrió en 1830 fue que la revolución industrial tomó a los padres del hogar y masivamente los metió en fábricas. Masivamente les distanció del hogar y les puso en unas condiciones de trabajo que llevaban extraordinariamente abundantes horas de dedicación, hasta el sábado, hasta el domingo, es decir, un padre ausente de la casa. Además, se llevaba al padre desde una dinámica familiar, de valores familiares, a una dinámica de valores capitalistas, en la cual cuestiones como la fraternidad, la donación, la gratuidad, no tenían lugar, sino que más bien sonaban a socialismo. Por lo tanto, había una división entre la lógica comunitaria de la familia y la lógica de la fábrica, la lógica de la explotación económica. Y el padre fue vaciado de paternidad, el hombre fue vaciado de paternidad y llevado a ser una carcasa que trabajaba, que entregaba su vida, sin duda, y la entregaba por sus hijos, pero la entregaba en unas condiciones que le hacían separarse del hogar. El hombre era para la producción y la mujer, por primera vez, aparece en la literatura identificada totalmente o idealmente con el hogar, consagrada al hogar. La mujer era la figura del hogar, el hogar era de la mujer, era femenino, mientras que el trabajo externo era masculino, salvo en las clases trabajadoras, en las clases agrarias, donde todo el mundo seguía trabajando. Claro, esta separación llevó a la configuración de una masculinidad que interiorizó los valores de la pura economía capitalista, utilitarismo, productivismo, y llevó a la separación, a la disociación entre la vida pública del varón y su vida en el hogar. En el hogar apenas tenía papel, incluso sobraba. Los textos del siglo XIX nos muestran al padre como un ser invisible, ¿no? El padre invisible, titula una de las autoras de uno de los estudios más importantes sobre la paternidad en el siglo XIX. Incluso se le arroga un papel de fantasma. No era su competencia, no era su lugar. Incluso era una figura peligrosa para los hijos, por lo que pudiera tener de autoritario y evidentemente también de depredación sexual. Por lo tanto, esta configuración, esta reconfiguración de la paternidad exterior al hogar llevó a la configuración, efectivamente, de una identidad paterna que se disoció de los lugares comunitarios
se descomunitarizó y, por otra parte, llevó a que tuviera una sociabilidad externa y también una cultura sexual proyectada hacia afuera, mucho más utilitaria. Y esto es lo que generó esa gran ideología de dos esferas y lo que llevó también a comenzar a pervertir la modernidad, que se convirtieron en máquinas, en grandes máquinas, ¿no? Grandes máquinas sociales que iban controlando la vida de la gente y que iban funcionalizando a la gente. La propia familia se maquinizó, ¿no? Y estaba al servicio de la sociedad, era una célula de la sociedad, cuando en realidad la familia es fuente de toda socialidad. Claro, esto no se hizo gratuitamente, sino que impactó con un gran malestar en la vida de los padres. Los padres que dedicaban su vida de trabajo para sostener, para proveer a sus familias, los padres que iban a la guerra y morían en la guerra por defender a sus familias, padecieron de una forma profunda esa separación de los hijos, esa transformación de padres de corazón a padres más utilitarios. Y generó profundas contradicciones que podemos ver en la senda de autores como Dickens o como Julio Verne, por ejemplo. Julio Verne, toda su novela, todo su ciclo de novela, es una novela detrás del padre, como dijo uno de los autores que más estudió a Julio Verne. Efectivamente, nos encontramos con que, además, la paternidad no solamente fue configurada de otro modo, de ese modo más patriarcalista, y patriarcalista no en el sentido de que hizo una asunción de valores del pasado, sino que se reconfiguró como un poder, y un poder dentro del capitalismo. Además, es verdad que fue un modelo que alimentó, que nutrió, que informó al propio modelo político y al modelo social. La sociedad se patriarcalizó, ¿no? Y es verdad también que no pocas veces las religiones y el cristianismo dio cobertura a esa patriarcalización para darle estabilidad a la sociedad, una sociedad convulsionada por las revoluciones, ¿no? Y es curioso porque hoy en día nosotros, en nuestra sociedad, se identifica mucho el patriarcalismo con la tradición cristiana, con la tradición bíblica, cuando en realidad estamos muy lejos de ello. Si nosotros nos preguntamos cuáles son las contribuciones originales, qué es lo más original del cristianismo en relación a la paternidad, tenemos que irnos a ese modelo de San José, ese padre de corazón, que está extraordinariamente lejos de cualquier modelo de paternidad distante, autoritario, sino que es todo lo contrario, precisamente lo opuesto. Y si tuviéramos que buscar una segunda originalidad, una segunda contribución del cristianismo a la paternidad, tendríamos que irnos a Roma, cuando es el cristianismo el que pone fin al modelo de la autoridad paterna. Esa autoridad paterna romana que tenía derecho a matar a sus hijos sin necesidad ni siquiera de consultárselo a un juez, sin necesidad o sin las consecuencias de responder por ello, y también matar a su mujer si era capaz de demostrar que había habido adulterio. El cristianismo rompe con ese modelo de paternidad, ese modelo patriarcalista romano, y establece una relación donde la mujer tiene muchísimo más papel y los hijos son absolutamente libres. Es cierto que esto contraría la idea que tenemos general del padre en el mundo cristiano. Y nos pregunta, ¿no?, qué responsabilidad tenemos nosotros frente a esta formación de esa paternidad. Y nos compromete en esa potenciación del padre de corazón. Claro, es verdad que esa experiencia del 19, esa dolorosa experiencia, fijaos que Julio Verne tuvo una relación tremendamente conflictiva con su hijo y durante toda su vida no dejó de intentar promover a su hijo, ¿no?, estar con su hijo. Y también tuvo una relación conflictiva con su propio padre, que era un hombre autoritario. Todo el tiempo estaba buscando la paternidad. Muchos autores buscaron en el siglo XIX el padre perdido, porque era un padre perdido. Y esto contrariaba lo que realmente es la paternidad, porque ser padre es algo que está inscrito en nuestra propia naturaleza. Estamos programados para ser padres. Y esto se puede ver en algo muy sencillo, ¿no?, que es cómo se transforma nuestro cuerpo cuando somos padres. Sabemos que las mujeres transforman su cuerpo, es evidente que crece una persona dentro de ellas, y todo su mundo óseo, hormonal, cerebral, neuronal se transforma, toda su anatomía se reconfigura para poder gestar. Pero, sin embargo, lo que no sabíamos hasta el siglo XXI
es que también los hombres sufren o viven, experimentan profundas transformaciones. Por ejemplo, se ve en el ámbito endocrinológico. La oxitocina se dispara en los hombres cuando son padres. La oxitocina es esa hormona que nos hace tener mucha más empatía con los demás, te hace estar mucho más atento, percibir mucho mejor qué es lo que el otro está sintiendo. Es la hormona del amor, se dice, ¿no? La hormona de la alteridad, del volcarse al otro. También es cierto que se produce un aumento, digamos, una reducción de la testosterona. La testosterona es esa hormona que nos lleva a asumir la tolerancia al riesgo. Y esa tolerancia al riesgo se reduce cuando somos padres. Cuando somos padres, la testosterona se reduce para que podamos estar más cerca, para que sintamos más miedo. Ese niño es frágil, ese niño es vulnerable. Y necesitas, por lo tanto, estar mucho más atento a cuáles son las necesidades, los peligros que tiene alrededor. Disminuye el corticol, que lo que hace es reducir la presión sanguínea. Y esa presión sanguínea se reduce para que el padre pueda soportar esa tensión de la vulnerabilidad de su hijo, la atención permanente que tiene que prestar. También aumenta la prolactina. La prolactina es conocida por la relación que tiene con lo lácteo, ¿no?, en la mujer. Y sin embargo también en nosotros, los varones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque nos hace tener este gesto del abrazo. Y también aflauta nuestra voz para poder estar en un tono mucho más parecido al del niño. Fijaos que estas transformaciones hormonales no son voluntarias. No las buscas tú. Sería imposible que pudiéramos provocarlas simplemente con la mente. Pero sin embargo se producen, y se producen precisamente cuando uno sabe que va a ser padre. Es el vínculo que se genera el que activa todas estas transformaciones endocrinológicas. Lo cual nos habla de otra relación entre cuerpo y mente. Nos habla de otra relación entre cuerpo y cultura. Es mucho más dinámica, es menos dualista. Está mucho más preparada para que nosotros seamos capaces realmente de adaptarnos al bien del niño. Esta programación natural, esta programación biológica del hombre, no es de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace mil siglos, sino es de mucho antes todavía, ¿no? Es del origen del hombre. Es cierto que nosotros cuando nos vamos hominizando, cuando nos vamos humanizando, cuando vamos siendo Homo sapiens, se va generando esta transformación. Esta alteración hormonal no se produce en los padres que no tienen conciencia de que van a ser padres. Se intensifica cuando los padres viven muy cerca de sus hijos. Hay estudios longitudinales hechos desde Estados Unidos donde nos muestran cómo los padres que están cerca de sus hijos, que tienen las cunas en sus propias habitaciones, activan mucho más la transformación endocrinológica. También se activa cuando uno es padre adoptivo y no solamente es padre biológico. Es decir, es una transformación, es una programación que todavía estamos comenzando a descubrir y que sospechamos por las investigaciones que tiene también alteraciones que van más allá de lo hormonal, ¿no?, sino que inducen una transformación corporal tan integral o por lo menos cerca de la experiencia de lo que viven las madres. Esa programación biológica del padre está muy próxima a lo que fue el surgimiento del ser humano. Porque es verdad que lo único que explica el surgimiento del ser humano es que hubo una sociabilidad mucho más compleja. No se encuentran razones para que el cerebro de los homínidos se disparara hasta ser Homo sapiens, diera ese salto. Ese salto no estaba provocado ni por las necesidades de cazar, ni de comunicar simplemente funcionalmente. No estaba provocado por el erguimiento, ni por un cambio en el hábitat, sino que vino suscitado por una hipersociabilidad. Y esa hipersociabilidad, la necesidad de responder a vínculos diferentes, no era consecuencia del número, ni siquiera de la estructura de una banda, porque eso lo compartíamos con otras especies. Vino de la formación de la familia. Vino de una serie de transformaciones que dio lugar a la pareja, a la conyugalidad. Y el niño cuando nacía relacionado con su padre y con su madre, además de todos sus demás familiares, parientes, no solamente con el padre y la madre por separado, sino con ellos juntos, se internaba dentro de una sociedad. Se internaba en una sociedad de dos. Pero también era diferenciado de esa sociedad de dos y formaban una sociedad de tres.
ese triángulo primordial de padre, madre e hijo, es de tal complejidad que nosotros experimentamos en nuestras propias vidas, que es difícil de explicar, que continuamente estamos profundizando en el significado que nuestro padre y nuestra madre ha tenido en nuestra vida. Ha dado lugar a los mayores temas y preocupaciones de la historia, en la literatura, en el pensamiento, en el arte, en la vida cotidiana. Nuestros padres, el ser padre, el ser madre, el ser hijo, realmente es algo en lo que, por mucho que profundicemos, nunca llegaremos a ver, nunca llegaremos a abarcarlo, nunca llegaremos a ver del todo qué es lo que está ocurriendo ahí. Tiene un elemento de misterio. Es cierto que ese factor de la formación de ese triángulo fue crucial para la formación, para ese salto evolutivo en el ser humano, ese salto cualitativo. Y en ese triángulo tiene una especial importancia el padre, porque la figura del padre, tal como está vivida en el ser humano, era una novedad radical dentro de lo conocido en la naturaleza, de lo conocido en el mundo de los mamíferos. Ese padre que no tenía una relación, digamos, de atadura biológica, sino que una vez concebido el hijo, se podía ir. Y sin embargo, el padre no solamente no se iba, sino que generaba alrededor de él una relación, era una relación vocacional, una relación de mutua llamada, en el que el padre llama al hijo y el hijo llama al padre. Esa novedad del ser humano, vinculado familiarmente solo a través de una relación, de una llamada, ¿no?, nos descubre la verdadera naturaleza del padre. Un padre que no se diferencia porque tenga unas tareas concretas ni unas labores concretas. Las relaciones de género entre nosotros no nos asignan a tareas y trabajos concretos, a hacer una cosa u otra cosa, sino están vinculados al modo como lo hacemos, a la manera en cómo lo hacemos. Cuando redescubrimos al padre, nos damos cuenta que el papel de lo vocacional, de la llamada, de la aventura, es crucial. El pensamiento del siglo XIX y del siglo XX también, hasta Lacan, hasta Jacques Lacan, el famoso psicoanalista, venía a resaltar que el padre era el exterior, el padre era la autoridad, el padre era la última palabra. Pero sin embargo esto no es así. Lo que descubrimos en los estudios antropológicos es que mientras que el hijo es interior a la madre y la madre es interior al hijo, ¿no?, en el padre, en la relación con el padre, tu hijo no es interior a ti, tú eres interior a tu hijo. Tú estás siempre dentro de tu hijo a través del código genético. La relación es una relación mucho más independiente. Es una relación de mutua llamada. Es una relación en la que tú incitas a tu hijo a salir. Es una relación que rompe lo fusional, la fusión de estar dentro uno de otro. Y esa ruptura de la fusión, es verdad que las mujeres son interiores y exteriores a la vez, se fusionan y a la vez se separan del hijo también. Los padres solo se separan de los hijos, solamente están a distancia, el padre varón. Y por lo tanto, lo que se produce es una dinámica de aventura, una dinámica de permanente salida, una dinámica de comunión y de libertad. Por eso el padre no significa la autoridad, significa en todo caso la aventura. No significa la integración y el cierre en el sistema, sino más bien la apertura del sistema. Es un juego cooperativo que no se entiende sin la madre, ¿no?, que no se entiende sin ese triángulo. Es una dinámica tremendamente compleja, ¿no?, de comunión y amor, de comunión y libertad, que realmente establece la originalidad humana. Por lo tanto, tenemos una misión que es la de redescubrir al padre, ¿no?, redescubrir al padre, profundizar en la historia, profundizar en nuestra historia personal y ser capaces de, por encima de las circunstancias, por encima de los papeles sociales, descubrir a la persona en sí, profundizar en la historia, volver a recuperar el hilo perdido, el hilo cortado por la maquinización del padre en el capitalismo, y volver a conectar con esa tradición. Por eso es tan importante Patris Cor, con corazón de padre, ¿no?, porque nos vincula a la tradición más profunda que tiene el cristianismo, al propio evangelio, a un San José en medio de una cultura bíblica que venía a recordarnos también cuáles fueron los orígenes de la paternidad.
Cuando nos metemos seriamente y ecuánimamente a considerar la historia de la paternidad, nos encontramos numerosos padres profundamente entregados que contradicen esta imagen tan distante, tan patriarcalizadora, tan patriarcalizada del padre a lo largo de toda la historia. Nos encontramos padres tiernos, padres entregados, padres sacrificados, padres que dan su vida, padres que cuidan primariamente. Jane Austen, por ejemplo, la famosa literata, tenía un padre que vivía entregado, vivía embebido por su hija, ¿no? Fue él el que le compró un escritorio para que escribiera, el que le animó a escribir, el que fue con sus originales debajo del brazo a las editoriales para que conocieran al genio de su hija. Y la intimidad entre ellos durante toda su vida fue extraordinaria, fue cercana, fue tierna. Un padre que trabajaba, un padre que cuidaba una granja, además de ser cura. Tenemos la misión de redescubrir a nuestros padres. Desde estos principios que nos cuenta el Papa Francisco, pero también desde nuestra reflexión. Y ser capaces de interpretar, de ver cómo esa necesidad de ser padre, ese amor de padre, sigue manifestándose incluso en situaciones de distancia. Es conmovedor ver padres que hayan pasado la mayor parte de su vida en la fábrica, en el puerto, con las grúas, en las oficinas y trabajando todo el tiempo por sus hijos. O también presos de cierto papel de distanciamiento en el cual al final se producía un profundo malestar porque no podías estar con tus hijos. Esta contradicción que viven los padres de la modernidad, ¿no? El haber sido exteriorizados, pero a la vez sentir que lo más valioso de tu vida son tus hijos, el no poder estar con ellos. Y por eso lleva a que tantos padres, años después de la primera crianza, digan, si tuviera que hacer algo, estaría más con mis hijos. Si pudiera cambiar algo, es estar más con mis hijos. Cuando volvemos la vista al pasado, nos encontramos que hay toda una misión en redescubrir a nuestros padres, en redescubrir al padre de corazón que hay detrás de a veces máscaras o papeles sociales de distanciamiento, de autoridad, y ser capaces de descubrirlo en la historia, ¿no? De reinterpretar realmente cuál es la tradición cristiana. Y nos vamos a encontrar muchísimos padres que estaban vinculados a sus hijos realmente en ese modelo de la ternura. Pero dedicamos un esfuerzo importante desde la Cátedra Amoris Laetitia a intentar ver hacia el pasado más remoto, a cuáles eran los primeros padres. Por eso publicamos otro libro que posiblemente es de vuestro interés, ¿no? Que se llama El Día del Padre, ¿no? En la editorial San Pablo, donde exploramos cuáles son las primeras 4 menciones de paternidad en la historia. ¿Cuáles son los primeros 4 modelos de paternidad que surgieron? ¿No? Y descubrimos 4 hombres que realmente revolucionaron la paternidad, que fundaron la paternidad. El primero es Abraham, ¿no? Abraham es fundamental para poder comprender el verdadero sentido de la paternidad y de la relación de género también dentro de la tradición bíblica, por lo tanto dentro del cristianismo. Como sabemos, Abraham no fue un patriarca, fue un fratriarca. La ley, el modelo que regía entre él y Sara no era el del patriarcado, era el del fratriarcado, una figura legislativa cananita que establecía que la mujer era una hermana esposa, es decir, que tenía los mismos derechos sobre la propiedad que el marido. Y eso nos explica esa igualdad entre ellos, ese fratriarcado, nos explica mucho mejor la relación que en la propia Biblia, en la propia narración, encontramos entre Abraham y Sara. Es una relación muchísimo más dinámica, ¿no?, que la de la mujer que está sometida al patriarca que va decidiéndolo todo. Es una relación mucho más compleja y de repente empezamos a comprender muchas de las cosas que estaban ocurriendo. La relación con Agar, la petición o la orden que da prácticamente la línea roja que pone Sara respecto a la presencia de Agar, etcétera, etcétera, etcétera. Abraham fue fundamental, no solamente porque fuera un hombre tierno, ¿no?, que estaba volcado con sus 2 hijos, y de hecho Ismael crece con ese modelo del padre cuidador y cuida del pequeño Isaac de una forma conmovedora. Y eso es lo que le da miedo también a Sara, ¿no?, el poder afectivo, emocional que tenía Ismael sobre su hermano pequeño.
Y es lo que hace que, al fin, que diga no puede estar, porque va a quitarle, va a dominarle, no va a poder ejercer la primogenitura, el ser cabeza del pueblo, Isaac. Pero lo más importante de Abraham son dos cosas. Una primera, son tres cosas. Una primera, el hijo como don, el mayor don posible. Él le prometió Dios una tierra y no tenía tierra, ¿no? Le prometió un pueblo y no tenía pueblo. Le prometió, y toda su confianza estaba en el hijo. Era el mayor don que podía recibir por encima de tierra, de dinero, de cabezas de ganado, de poder, de seguridad. Era el don, el mayor don. En segundo lugar, algo crucial en la historia de la humanidad, que es la libertad del hijo. En Abraham, en el relato de Abraham, es donde se funda la libertad de los hijos frente a los padres. Fijaos que cuando ellos suben al monte, ¿no? y se va a producir el sacrificio, Abraham ata las manos de Isaac. Pero cuando sucede esta intervención divina, esta inspiración divina, no es Abraham el que desata las manos de Isaac, sino que las manos de Isaac son liberadas por el Espíritu. Y hay una instrucción muy clara de la palabra de Dios en ese momento. No pondrás la mano encima a Abraham, a Isaac. No pondrás la mano encima a tu hijo. Ningún padre pondrá la mano encima a su hijo, porque ningún hijo es propiedad de su padre. En ese momento se produce la gran liberación. Los hijos no son propiedad de los padres, sino que son seres libres, singulares, con sus derechos inalienables. Son otra vida diferente. Son una vida de absoluta libertad. No nos es difícil hacernos idea del salto que supuso esto para la historia de la paternidad, para el papel de la paternidad en la cultura humana. En tercer lugar, además de ser el mayor don, además de ser un don libre, con el que Abraham estableció relaciones de absoluta libertad, porque no estaba bajo su poder, sino que él era hijo de Dios. Isaac era hijo de Dios. Además, juntos los dos, con Sara y con su pueblo, se entregaron a lo mayor. Y esto es totalmente interesante, ¿no? Como padres e hijos se entregan juntos a lo mayor, a lo más importante, a la misión. Otra figura tremendamente importante fue Ajenatón, el marido de Nefertiti. Ajenatón y Nefertiti tenían una relación también tremendamente equitativa, otra característica que compartían con Abraham. Y fruto de esa equidad entre varón y mujer dio lugar a uno de los modelos más apasionantes también de paternidad de la historia. Si Abraham remite a una historia originaria de la que tenemos vestigios allá por el año 1850 a.C., Ajenatón se sitúa en el año 1350 a.C., es decir, en el segundo milenio antes de nuestra era, ¿no? Ahí se muestra la alegría del amor. Si vosotros vais a las fuentes donde se representa a Ajenatón y a Nefertiti, nos lo encontramos de una forma extraordinariamente moderna, afectuosa. Se representa en los bajorrelieves con los hijos encima suyo, queriéndoles, abrazándoles, el hijo jugando con la barba del padre, él regalándoles. Hay una estatua que es maravillosa, donde se representa al faraón Ajenatón dando un beso a su hijo. Por lo tanto, es verdad que Ajenatón representa esa alegría del amor, la dulzura, la amabilidad, ¿no? Incluso el dolor transparente, como había una fluidez afectiva, emocional, tremendamente sincera entre el padre y los hijos. Y el padre mostraba también las situaciones de dolor suyo. Era tremendamente espiritual, por otra parte. Juntos, todos los días rezaban en una pequeña tienda sencilla que pusieron a la orilla del Nilo al amanecer, al Dios del sol. Sabéis que Ajenatón supuso un paso del politeísmo al monoteísmo, ¿no? También en Ajenatón nos encontramos un padre que pone prioridad sobre sus hijos. Sus hijos están sobre sus mandatos, sobre sus deberes. Dedica mucho tiempo a sus hijos. Sabe poner prioridades en la vida. Y finalmente Ajenatón protagonizó lo que se llamó la Revolución del Amor, un intento de cambiar todo el imperio egipcio a una civilización del amor.
Y esa civilización del amor tuvo como centro, como motor, su propia familia, lo que él vivía dentro de su familia. La familia como fuente de regeneración social, como fuente de fundación de lo social, de la sociabilidad, pero también de lo societal, de la propia relación en la sociedad. Otro autor, otra figura que nosotros vimos en el curso del Día del Padre fue el propio Dédalo, ¿no? Que es verdad que es un personaje ficticio, pero que representa a los artesanos griegos, y lo pusimos en la portada, ¿no? Porque en Dédalo es muy conmovedor, es una historia muy impresionante, ¿no? Donde al final Dédalo comparte los laberintos con su hijo, ¿no? Es decir, el hijo no solamente es educado de una forma idealista, ¿no? Sino que el hijo se ve implicado en los errores que comete el padre, en los laberintos en los que se mete el padre, ¿no? Y esto es algo que también nos ocurre. También nosotros estamos dentro de los laberintos de nuestro padre, ¿no? No solamente se nos transmiten elementos positivos, sino que estamos insertos en su propia vida. Y esto es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esa propia vida, el propio Dédalo le da libertad, le da protagonismo a su hijo, le pide ayuda a su hijo. Un hijo que era muy diferente que él. El hijo le gustaba la poesía, el arte, mientras que él era un ingeniero, un hombre muy pragmático. De Dédalo, sin duda, todos destacamos así de primera vista el que era un hombre que confió en su hijo, que le dio alas a su hijo. Y yo creo que aquí es donde está el elemento más importante de Dédalo, el que pese a que él creía que su hijo, bueno, sabía que su hijo tenía menos capacidades técnicas que él, que era complicado que supiera volar, ¿no? O por lo menos él lo podía haber hecho mejor, dejó que su hijo volara. De hecho, recorrió más de 500 millas, falleció, digamos, cayó al mar al final del vuelo, ¿no? Hizo bien en confiar en él, aunque al final se produjo este problema tan marcado en el mito. Pero es interesante, Dédalo, 1275 años antes de Cristo, como modelo de confiar en el hijo, de dar alas a tu hijo. Y finalmente resaltamos a Confucio en el año 532 a.C., donde Confucio aparece como un amor carnal, un amor de contacto doméstico, un amor de cuerpo a cuerpo, de la caricia, del abrazo. Además, también en la tradición china, la piedad filial es el valor central, la familia, la piedad de los padres con respecto al hijo. Es decir, el respeto y el cuidado y la consideración respecto al hijo y del hijo respecto a los padres es el valor central de toda la cultura china, de toda la cultura confucionista, ¿no? Nos resalta un padre respetuoso también con el hijo, un padre respetuoso con el hijo y un padre que se deja cuidar por su hijo al final de su vida, un padre que se sabe también vulnerable y que se deja cuidar. Fijaos, solamente son 4 ejemplos, podríamos seguir con muchos más ejemplos, pero yo creo que nos llama a una revisión profunda de ese padre del corazón al que nos invita el Papa Francisco, a liberarnos de adherencias históricas, de ropajes históricos, incluso de hipotecas o de miedos o temores históricos que han ido encofrando al padre dentro de papeles en los cuales no podemos desplegar todo nuestro amor, toda la alegría del amor. Significa también ser contracultural, como lo fue José. José fue un hombre contracultural, no solamente en términos morales, sino que se jugó la vida por su mujer, se jugó la vida por su hijo. Y por tanto nos llama a nosotros también a ser corazones rebeldes, a ser personas que ponen prioridad, ¿no? Que saben priorizar su familia, el amor familiar y la cultura del amor en cualquier ámbito en el que estemos. Porque como dice Alejandro Sanz, cuando tú eres padre, cuando tú tienes un hijo, te haces padre de todos los niños del mundo. Y efectivamente, la paternidad no es solamente una experiencia personal, privada, sino que es parte de una cultura mundial, da forma a las instituciones, a los modos culturales más generales. Y da modo a nuestra forma de relacionarnos con Dios, a un Dios al que llamamos Padre, a un Dios al que llamamos Madre, a un Dios que tiene ese corazón de ternura. Y solo hasta que logremos profundizar en ese corazón de padre, en ese padre de corazón, solo hasta que logremos la equidad con las mujeres, que es lo que nos va a permitir descubrir cuál es la esencia del modo masculino, ¿no? En gran parte nos lo revelan las mujeres. Solo entonces lograremos descubrir en todo su calado, en toda su profundidad, qué significa llamar a Dios Madre, qué significa llamar a Dios Padre.
Estamos en una encrucijada, como os decíamos, una encrucijada entre una masculinidad utilitaria a la que sigue dando forma el neoliberalismo, relativista, predatoria, violenta, que se abstiene, que abandona el hogar, que deserta, o una paternidad comprometida, tierna, y claramente el mundo cristiano, claramente el Papa Francisco en Amoris Laetitia y en esta nueva carta apostólica, y si examinamos y profundizamos en toda la tradición, en lo más auténtico de nuestra tradición, en lo más original de nuestra tradición, todos, cada uno de nosotros, cada uno de los hombres que estamos aquí, cada una de las mujeres que nos ayudáis a ser hombres, sabemos que tenemos que ser padres de corazón. Muchas gracias. Genial. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, lo primero, antes de las preguntas, lo que ha habido es muchísimos agradecimientos. Decíamos, ¿qué pasa? Que la gente no pregunta, y es que todo el mundo estaba dando las gracias, impresionante, qué planteamiento, y estábamos pensando, Miguel Ángel, y estábamos ahí, bueno, ¿y las preguntas qué pasa? Y luego ya han empezado a surgir las preguntas, porque yo creo que es que realmente nos has hecho reflexionar mucho con el planteamiento que has hecho. Es un planteamiento, a mí me gusta mucho, ¿no? Esa vuelta a la historia y vuelta a la antropología, ¿no? Para tratar este tema, ¿no? Y hacerlo desde ahí, que yo creo que de alguna manera nos empodera y nos damos valor a lo que tenemos y damos valor desde el cristianismo, además, a lo que siempre se ha planteado y que a veces se distorsionan las cosas. Entonces, yo te agradezco mucho. ¿Escucho ruidos? Carlos, ¿está bien? ¿Sí? Vale. Yo realmente, y te agradecemos mucho este planteamiento que, como decían las personas que escribían, revolucionario, novedoso y tan importante, ¿no? para el momento que vivimos. Hemos aglutinado las preguntas, hay algunas las que se parecían un poco más, ¿no? Y te las voy a plantear. Tenemos aproximadamente pues media horita, y al final, bueno, pues las hemos aglutinado en 5 preguntas, un poco para que tú también, de cara a que te lo puedas organizar. Entonces, bueno, pues la primera que ha surgido por diferentes lados es ¿qué pasa cuando no está el padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando el padre está ausente? O bien, ¿qué pasa cuando el padre está desprestigiado o denostado? O, bueno, pues ante el hijo la figura está, pues es una figura conflictiva también, ¿no? Entonces, esa sería una de las primeras preguntas. Si te parece, damos paso a que la respondas y luego vamos haciendo las siguientes. Bueno, muchísimas gracias por vuestra amabilidad. Realmente sí que es un problema muy actual, ¿no? Cuando preguntamos en torno a qué pasa con los padres que no están, ¿no? A la ausencia de padres, porque es cierto que es algo que cada vez enfrentamos más en nuestro mundo. Gran parte de la monomarentalidad, que llaman la monoparentalidad femenina, se debe a abandonos de los padres, o porque la mujer no encuentra un varón que se corresponda con el mismo compromiso que ella frente a sus hijos, frente a sus mayores, frente a todo, ¿no? Entonces hay una cierta infantilización del varón que no llega a asumir responsabilidades, que quiere vivir en ese esquema neoliberal de lo efímero, lo usable, lo temporal. Y es cierto que frente a eso hay una feminidad mucho más vinculada al compromiso comunitario, ¿no? Y por lo tanto que asume mucho más lo que es el cuidado de los hijos. Entonces ahí se produce un abandono, una deserción masculina, paterna, que está siendo bastante grave, ¿no? Y que incluso lleva a que algunos autores en Estados Unidos hablen de una América despaternalizada, una América sin padres, ¿no? Bueno, también es verdad que frecuentemente es denostado y hay un proceso de alienación parental. Son procesos diferentes. El primero, el de la deserción, yo creo que establece una fuerte experiencia de abandono, una fuerte experiencia de desconfianza primordial, ¿no? Tú has vivido, siempre uno vive en un triángulo y cuando no tiene padre uno se pregunta por esa figura que hay ahí y opera en uno mismo, ¿no? Ese padre que no está o los dos padres que no están, en el caso de la orfandad. Pero es cierto que eso sigue operando en nosotros, seguimos preguntándonos y te preguntas por qué me abandonó. Yo no era tan importante para él. Esto es algo que, por ejemplo, en la vida de John Lennon fue fundamental porque su padre era camarero de cruceros
le vio cuando tenía 5 años y no le vio más hasta que ya pasó los 20 años, hasta que ya tenía éxito. Y esto en John Lennon causó una desconfianza radical que le llevó a vivir compulsivamente con drogas, con alcohol, con sexo, también a vivir de un modo muy violento, ¿no? Es decir, que le llevaba un malestar interno tremendo que solo muchos años después, muchas décadas después, pudo curar y tuvo que poner foco en esto y llegó a ser un padre estupendo después de fracasar con su primer hijo, ¿no? Es una historia larga, pero que nos habla de esa desconfianza ya no solamente hacia tu padre, hacia tu figura de tu padre, sino en general, ¿no? Una desconfianza que han ido dentro. Y por lo tanto también nos habla de familias vulnerables, ¿no? Y que parte de la pluralidad familiar que está viendo se debe a que no hay una masculinidad a la altura de lo que requiere una familia hoy en día, que ya no solamente son los cuidados internos, sino también es el que sea la primera comunidad de la sociedad civil, el que tenga prioridad, ¿no? Y después en el padre denostado, pues efectivamente se produce una guerra interna que hace que las cosas sean mucho más complicadas, ¿no? Y que aniden uno ya no solamente desconfianza, sino una visión del mal en las relaciones, una visión envenenada en parte de las relaciones, porque es cierto que pones al otro en contra de su hijo. Y también yo creo que es necesario apuntar que también es fácil el denostar a los padres, ¿no? Muchas veces al varón. ¿Por qué? Porque se le atribuye esta idea general del varón distante, del varón utilitario, y se nos aplica a todos. Y en eso tenemos que ser capaces de discernir, de distinguir en qué casos realmente hay una situación de deserción o de no atención, pero no extender eso hacia todo el conjunto de varones porque es muy destructivo y está llevando en gran parte a un vaciamiento del propio papel del varón, a que exista más incertidumbre, a que sea mucho más reaccionario en sus sentimientos internos, ¿no? Y ese vaciamiento de la figura del varón tiene un impacto muy grande sobre la gente joven. Pues mira, Fernando, esto nos conecta con la segunda pregunta que ha venido por diferentes lugares, ¿no? Y efectivamente es eso, ¿no? Como la pregunta, lo que te plantean es si en este momento precisamente lo que estamos viviendo es un ataque fuerte, un ataque agresivo a la paternidad y a la figura del hombre y a la masculinidad, con todos estos planteamientos que nos ponen delante la ideología de género. ¿De qué manera eso ahora mismo pues está siendo? Algunas de las personas que preguntaban te decían y que veían que esa era el problema más grave que nos encontramos en este momento. Más que la encrucijada, incluso se cuestionaban. Así que de alguna manera enlaza muy bien con lo que tú ya estabas planteando. ¿Comentas alguna cosa más a este respecto? Sí, ciertamente existe una reacción y una crítica radical al patriarcalismo, ¿no? Yo no creo que el problema de la masculinidad y del padre esté en esa crítica, sinceramente creo que no. Yo creo que está bastante bien ganada, ¿no? Por la opresión a que han sido sometidas las mujeres, por el encierro al que han sido sometidas las madres, por una forma de masculinidad que realmente ha corrompido la propia naturaleza de ser padre. Entonces, creo que esa crítica es una crítica que puede ser desproporcionada en algún momento, es posible y seguramente será así, porque siempre hay críticas desproporcionadas en todos ámbitos, pero creo que sinceramente, el feminismo lo que ha hecho es trabajar a favor de la liberación del varón y a favor de la profundización en nuestra masculinidad y en nuestra paternidad. Sin el feminismo, sin el compromiso de las mujeres, difícilmente hubiera aparecido esta transformación del varón, esta transformación de la masculinidad. Por lo tanto, creo que tiene una influencia bastante positiva y sin vosotras va a ser muy, muy difícil que nosotros podamos hacer este viaje de autentificación de la paternidad y de liberación y crecimiento, ¿no? Porque es un crecimiento cooperativo entre los dos. Yo aquí también me había notado un poco también ese llamamiento a las mujeres, ¿no? De dejar ser también a los hombres, que eso también es una tarea de todos, unos y otros, ¿no? Dejarnos ser en lo que realmente somos, ¿no? Claro, que al final tenemos una singularidad, ¿no? Es decir, que aquí el construccionismo de género, yo creo que ideología de género es confuso, ¿no? Porque parece que nos dirigimos contra cualquier tipo de género, de ideas sobre el género. El construccionismo, que es al final que todo es construido, que todo es relativo, lleva al fin de la singularidad, ¿no? Que es lo que está pidiendo el feminismo hoy. Decir, oye, aquí hay una singularidad masculina, singularidad femenina,
que debemos, que es una realidad biológica y natural y cultural, y que debemos poner en funcionamiento en función en pro de este mundo más plural, más diverso, ¿no? Entonces, Claro. creo que sí, claramente hace falta expandir mucho más esa singularidad masculina y femenina. Sí, recordando un poco a San Juan Pablo II, cuando nos decía a las familias, familia, sé lo que eres, pues podíamos recordarnos, ¿no? Mujer, sé lo que eres, hombre, sé lo que eres, ¿no? Sí, Que es es un un llamado poco del el Terry llamamiento, Gatchett, ¿no? ¿no? Ser lo que somos. Sí, ser lo que somos, ¿no? Nos plantean también que estos momentos tan especiales que estamos viviendo de pandemia, si no pueden ser al mismo tiempo una oportunidad con esta vuelta a las casas, el trabajo en las casas, digamos, de los padres y de las madres, una oportunidad para, bueno, pues hacer cambios a otros niveles. Sí, y además me parece que esto que señalan es uno de los grandes rasgos del futuro, ¿no? Es decir, que vamos hacia una sociedad mucho más presencial en el hogar, desde luego. Tenemos un 40% de teletrabajo, posiblemente se irá hacia un 45% de teletrabajo a largo plazo ya establecido. Y eso lleva de nuevo a fusionar el lugar de trabajo con el lugar doméstico. Y por lo tanto lleva a una transformación en la convivencia y una transformación en la propia emocionalidad, en el contacto, ¿no? En la atención directa a las personas, a tus hijos, a tus mayores, a las personas dependientes, uno al otro, ¿no? Entonces, sí es verdad que se va a producir una mayor conciliación por esto, y sí es cierto también, sí me parece muy probable que eso lleve a una transformación de nuestra propia experiencia vital como padres. No oigo ahora. Sí, perdona, disculpa, Sí. lo tenía quitado. Que qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué auténtico y qué valiosa esa referencia. Cuando has hablado de Abraham, ya has hablado de la libertad de los hijos, ¿no? De ese desanudar las manos y poner de manifiesto la libertad de los hijos, ¿no? En un momento en el que se arrogan propiedades, pues, por ejemplo, el Estado, que dice que los hijos son propiedad suyos, o está este debate, ¿no? en la calle, ¿no? Entonces, a veces sí que a mí me llama la atención, ¿no? Que se puede confundir la responsabilidad que tenemos los padres y el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos, se puede confundir con la idea de que los hijos son nuestros, y los hijos no son nuestros, ¿no? A mí me gustaría que también, porque lo han preguntado en varias personas diferentes, que profundizaras un poquito más en esta idea, ¿no? De la libertad de los hijos. Los hijos no son de los padres, los hijos no son del Estado, los hijos son de ellos, los hijos son realmente creados por Dios, ¿no? Sí, es verdad que este peligro de estatalizar a los hijos es un peligro real de este Estado moderno que construimos en cierto momento, ¿no? Y que maquiniza todo, en realidad lo maquiniza todo, transforma todo en una máquina. Por eso siendo cierto que hay un elemento orgánico, ¿no? En la pertenencia de las familias, la conjunción de las familias dentro de la sociedad, que es célula, yo creo que debemos superar esta visión tan funcionalista, ¿no? De que la familia está en función de, la familia es fuente de, es tu primera experiencia y la experiencia universal y más profunda. La familia es la estructura, es la realidad más estructural, más original, más universal del ser humano. Sin duda, ¿no? Podemos imaginarnos dentro de 100.000 años una sociedad sin Estado, pero no una sociedad sin familias. Eso es difícil de imaginar, ¿no? Porque se corrompería la esencialidad humana, la propia condición humana. Entonces, es importante pasar a concebir la familia como fuente de socialidad, como el lugar donde aprendemos a vincularnos. Y el vínculo es la esencia de la inteligencia humana. Nosotros tenemos conciencia porque amamos. Y cuando amamos, sabemos. El amar es una forma de saber. La verdad tiene forma de amor. No tiene forma de información, tiene forma de amor. Entonces, esto es clave y es muy importante tenerlo claro, ¿no? Es la primera comunidad de la sociedad civil y de la que surge todo, ¿no? Por lo tanto, no sé si hay que ser defensivos con el Estado, pero hay que estar muy alerta porque necesitamos una sociedad que genere desde los individuos y desde las personas, desde las familias, desde las comunidades, ¿no? El Estado garantiza ciertas cosas. Y es verdad lo de la posesión, claro, porque la historia de Abraham es una historia realmente dura, ¿no? Porque, claro, Abraham lo deja todo porque le prometen algo. Y él
poco a poco va empezando a entender, ¿no? En ese diálogo interno con Dios, ese diálogo tan original en la historia, es una nueva espiritualidad, una nueva forma de relacionarse con Dios en la historia, que es esa relación de conversación interna, ¿no? De conversación personal, ese vínculo absolutamente abismal con Dios, y poco a poco va entendiendo que le promete una tierra, pero no es la posesión de una tierra, porque va de aquí para allá. De hecho, cuando él puede tener más tierra, solo compra el trocito para poder enterrar a Sara, ¿no? Y poco a poco va entendiendo que no es una posesión tampoco de ganado, ni es una posesión de... sino que al final era su hijo, pero su hijo también lo entendía en términos de posesión. Y lo que se dio cuenta es que al final vivió una experiencia de la última liberación, ¿no? Hasta de su hijo tenía que liberarse. ¿Por qué? Porque la tierra que le prometió Dios no era una tierra de piedra, era la tierra de la libertad. La de la suya, la de Sara y la de todos los demás. Entonces, esto es tremendamente interesante, ¿no? Cuando nosotros leemos Jalil Gibran, que los hijos no son nuestros, que los hijos, pues reverbera otra vez una experiencia abrahámica, que no solamente nos lleva a ese diálogo interno con Dios, ese vínculo profundo con Dios, sino nos lleva a que ese vínculo profundo también sea con nuestros hijos. Y es muy conmovedor cómo se relaciona con Ismael, cómo se relaciona con Isaac. En la tradición islámica, Abraham acompaña a Ismael hasta el desierto y construyen juntos la Kaaba, ¿no? Es tremendamente interesante Abraham y yo creo que estamos al borde de empezar a comprenderlo del todo gracias a entender esa relación de igualdad que había con Sara, en la institución del fratriarcado, ¿no? Es fascinante, Fernando. A mí me fascina oírte y me inspira, ¿no? Y me impulsa. Bien, más cosas, ¿no? Que preguntaban. ¿Cómo colaborar con el Espíritu Santo, ¿no? O cómo hacer, qué pasos podemos dar, ¿no? Para contribuir, para ayudar a este cambio de paradigma que nos planteabas, ¿no? Como padres, como madres, como familia. ¿Qué pasos, qué podemos hacer? Cuéntanos. Sí, es tremendamente importante esto, ¿no? Porque es cierto que históricamente se han realizado diferentes procesos, métodos para iniciativas para favorecer y suscitar la participación de los hombres. Pero es verdad que esa retirada de lo comunitario ha hecho que incluso lo notemos dentro de las iglesias, dentro de la sociedad civil, dentro de las AMPAs, ¿no? Que los varones participamos mucho menos. Entonces, yo creo que hay dos movimientos, ¿no? que serían importantes ahora. Tres movimientos. Uno primero que es nuestro alineamiento con esta encrucijada, con este camino en la encrucijada por los padres de corazón. Y ya lo ha visibilizado el Papa en Amoris Laetitia, lo ha visibilizado mucho más el 3 de diciembre en Patris Corde. Yo creo que tenemos que unirnos a todos aquellos hombres de buena voluntad en el mundo y mujeres, por supuesto, ¿no? Que trabajan por una nueva masculinidad y la aportación que puede hacer el cristianismo en el interior de ese movimiento digamos, feminista, pero de ese movimiento equitativo, de ese movimiento de padres de corazón, es enorme, enorme. Por deciros un ejemplo, ¿no? Ahora mismo se acaba de publicar un libro sobre paternidad, un libro para niños, ilustrado, de uno de los principales referentes de este movimiento de nueva masculinidad de padres de corazón en España, Richard Bacete. Él es una persona que viene de posiciones no creyentes. Bueno, uno de los relatos más bonitos que ha incluido y uno de los cuadros más bonitos es San José, ¿no? Donde él escribe una carta directamente a su hijo. Es conmovedor, es conmovedor. Es decir, hay una capacidad de aproximación mucho mayor. Ya no solo de diálogo, sino de mutuo aprendizaje y de transferir lo más original, lo más valioso de nuestra tradición cristiana, de la sabiduría bíblica, hacia el interior de este movimiento. Yo creo que, en segundo lugar, necesitamos trabajar mucho más dentro de la Iglesia, porque la Iglesia sí ha sido un lugar en el que se ha sustanciado un fuerte patriarcalismo en la cultura familiar, ¿no? Y todavía nosotros resistimos y tenemos muchas barreras puestas frente al feminismo, frente a todo el feminismo casi, ¿no? Y es verdad que hay debates y hay situaciones dialécticas, igual que dentro del feminismo, como estamos contemplando estos días, hay diferentes corrientes, ¿no? Pero necesitamos apostar valientemente por la plenitud de la mujer en la sociedad y también dentro de la Iglesia. Y tenemos un enorme recorrido que hacer y tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque el Espíritu se manifiesta en los más pequeños, en donde no sabemos, ¿no?
tenemos que aprender. Hay todo un proceso de conversión hacia la feminización de la Iglesia también. Y en tercer lugar, necesitamos avivar la participación de los varones, ¿no? Y para esto necesitamos ingeniárnosla y ser creativos para lograr el que los hombres bueno, se encuentren cómodos y llamados a participar en todos nuestros procesos. Fernando, momentos de vuelta al hogar. En este momento realmente lo contracultural ya no es solo la vuelta del hombre al hogar, sino la vuelta también de la mujer. Es decir, la vuelta del hombre y de la mujer al hogar, a crear hogares, ¿no? Esa es la llamada contracultural, porque es justo lo contrario de a lo que están siendo invitados nuestros jóvenes, tanto mujeres como hombres, que están siendo invitados a crear fuera y a dejar el hogar para más adelante, si llega. Y cuando lo crean, veremos si lo atendemos o lo atienden terceras personas. Es decir, estamos en un momento en el que aquella mujer o aquel hombre que deciden de una manera, bueno, pues en comunión, volcarse en el hogar y dejar por un tiempo la actividad profesional externa, ¿no?, para poner toda su atención en la atención del hogar, esto está siendo mal visto incluso entre las propias mujeres y entre los hombres. A mí esto me preocupa. Yo esta pregunta, este tema te lo planteo personalmente. No ha sido una pregunta suscitada, sino es un tema que me parece importante, ¿no? Esa revalorización, ¿no?, de la vuelta al hogar de hombres y mujeres para construir hogares, como tú explicabas antes. Sí, fíjate que en realidad no es algo que se centre solo en la familia, ¿no?, sino que en las últimas décadas hemos sufrido lo que Bauman llama la gran desvinculación. El último informe FOESA que patrocina y que promueve Cáritas Española, le pusimos este título precisamente a todo el conjunto del informe, la gran desvinculación. No es que la familia se vea abandonada o no cuidada o que sienta estas tendencias tan fuertes al utilitarismo, al relativismo, a lo efímero, a no dar prioridad, sino que eso pasa al conjunto de relaciones comunitarias. Allí donde haya una relación comunitaria se ha encontrado degradada durante este tiempo y pasa en los compañeros de trabajo. ¿Cuántos grupos de trabajo tenemos ahora, compañeros de trabajo hay ahora? Pues muchos menos que en la época de nuestros padres. Pasa en la vecinalización, pasa en la familia, pasa en la amistad mismo, ¿no? Y por eso, durante la pandemia, cuando hemos vivido esta refamiliarización obligada, porque estábamos confinados en el hogar y teníamos una mayor intensidad de familia, cuando hemos descubierto a nuestros vecinos, de nuevo, cuando hemos descubierto la solidaridad básica, ¿no?, de las redes del bien, de la gente que da comida, del compromiso de los esenciales, los médicos, las cajeras y cajeros, los policías, etcétera, pues nos hemos emocionado. ¿Por qué? Porque va en dirección contraria a esa gran desvinculación neoliberal, ¿no?, y relativista, y en dirección contraria también a ese gran individualismo que propone el estatalismo, ¿no?, donde al final hace que cada persona sea única porque no quiere que ninguna estructura le haga resistencia. Entonces, Fratelli Tutti nos invita a la gran revinculación, social. Y esto, evidentemente, afecta a todos los ámbitos, pero, como dice Elena, afecta de un modo central, nuclear, a la familia, ¿no? Porque nunca vas a ser tan feliz como en tu familia, porque es el sentido y el propósito de la vida de la mayor parte de la gente de la humanidad. Está en el núcleo del sentido existencial, de lo que es el sentido de la existencia para cada uno de nosotros, ¿no? No es un fin, no es un objetivo, ¿no? Entra dentro de lo que tú eres, Y por lo tanto, crear hogar, crear comunidad, es algo esencial, sin lo cual sentimos un profundo malestar, un profundo agujero negro en nosotros. Podemos reconocerlo o no, pero se produce y poco a poco le vamos dando nombres, ¿no?, de superficialización, depresión, desconfianza. Y cuando trabajamos en la dirección contraria, pues vamos construyendo comunidades sostenibles, vamos construyendo esa ecología integral. Y ciertamente creo que sí hay una llamada de jóvenes, de mujeres, a incorporarse al trabajo en situaciones a veces de extrema precariedad. Es decir, las mujeres son mucho más precarizadas que los hombres. En realidad no son todas las mujeres, en realidad son las madres. O sea, la gran brecha salarial y la gran brecha laboral, de injusticia laboral, es con las madres, con quien es madre o con el padre que quiere ejercer como padre, ¿no? Es decir, ahí es donde está el problema. Entonces, ahí parece que esto nos lleva a una necesidad de revincular, de construir comunidad, ¿no? Y esto es algo que estaba en el programa, en la esencia de la tradición feminista, ¿no? Es decir, el feminismo en los 60 no quería simplemente promover puestos de trabajo, sino que quería feminizar la sociedad. Es decir,
recomunitarizar la sociedad. Y esto es algo que no debemos perder, ¿no? Que debemos acentuar. Muy bien, Fernando, si realmente esta masculinidad se potencia, se reconoce por parte de todos, empezando por el propio hombre y por las mujeres, ¿no? Por toda la sociedad, ¿no? Pues también, digamos que contaminará en sentido positivo todos los ámbitos de la sociedad, por supuesto los trabajos, todas las áreas, como tú ya me has comentado antes en tu ponencia, ¿no? Básicamente las preguntas las hemos aglutinado y yo creo que has dado respuesta a todo lo que las personas han planteado. Seguramente, como tu intervención ha sido muy reflexiva y ha invitado mucho a reflexionar, lo cual te lo agradezco porque estamos en tiempos en los que necesitamos reflexionar y detenernos, pues tenemos la oportunidad más de volver sobre ella, ¿no? A lo mejor se suscitan más preguntas más adelante, pero bueno, ahora los tiempos son los que tenemos y que tendremos que también respetarlos. Agradecerte de corazón, Fernando, no solo que hayas estado aquí, sino todo el trabajo que hay detrás de todo lo que has expuesto. O sea, y es muy complicado en una hora y en media horita, o sea, decir todo lo que has dicho cuando hay tanta información, tanto trabajo, entonces ser capaz de haberlo constreñido y encima explicado de forma sencilla para que todos los que estamos escuchándote te entendamos, eso para mí es de una gran sabiduría, ¿no? Una gran sabiduría y una gran humildad. Entonces, en ese sentido, pues de verdad que, bueno, yo particularmente lo valoro muchísimo y bueno, pues animarte y a que sigas ahí a pie de cañón, que estás en todos los frentes trabajando por y para la familia y para mejorar esta sociedad. Así que mil gracias, Fernando, y espero que nos volvamos a ver. Seguro que sí, me tenéis a vuestra total disposición. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y gracias también a Monseñor Murgui por acogerme en su diócesis. Chao. Gracias a todos. Hasta luego, Fernando.